Hay pérdidas que por la naturaleza de la misma son ocultadas de nuestro círculo cercano, a veces incluso de nuestra familia, de nuestros amigos, y de alguna manera comenzamos a excluirnos a nosotros mismos, a aislarnos del entorno que nos rodea, porque hablar de nuestra pérdida nos parece doloroso o vergonzoso incluso. Hoy voy a hablar de algunos de los casos en los que las personas tienden a ocultar la pérdida que están atravesando y de alguna manera el precio que pagan es muy alto, así que hoy les voy a dar algunas recomendaciones para lidiar con esta sensación de necesitar mantener como en secreto la pérdida que están viviendo. Mis queridos, mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Como les digo en la intro, hoy quiero hablar de algunas de las situaciones en las que con frecuencia las personas deciden ocultar la situación que están atravesando. Algunas de estas situaciones se ocultan por vergüenza, otras porque el proceso es muy doloroso, otras porque no queremos escuchar la opinión de la gente que nos rodea. Y todos estos elementos, en mayor o menor medida, son perfectamente válidos mientras que no pases a llevar tu propia necesidad de ser escuchado, atendido o sostenido por el entorno o por alguien siquiera. Ahora voy a ir planteando uno a uno los casos en los que con más frecuencia se ve este tipo de dinámicas y algunas recomendaciones para poder surfear esa ola y de alguna manera crear un poco de espacios de encuentro para poder reflexionar si efectivamente ocultar tu pérdida es un camino viable y sostenible para ti, si es que no estás pagando un precio muy alto. Y además, creo que este es un capítulo que puede ser muy útil, que conviene compartirlo, porque muchas veces el entorno no ayuda. De alguna manera el entorno se convierte como en una especie de desafío adicional. Entonces, creo que es importante, como les digo siempre, vamos a convertirnos en embajadores de información de calidad. Ayúdenme a crear cultura de duelo. A veces somos torpes, a veces somos imprudentes y no lo hacemos desde un lugar negativo, desde una mala intención, lo hacemos muchas veces desde el desconocimiento, porque no solemos hablar del dolor, no solemos hablar de las pérdidas. A veces el llanto incomoda. Acaba de venir a mi mente una anécdota, digamos, que en los últimos días he estado hablando mucho con mi familia, con mis hermanos, que si además yo me permití la licencia de hablar y de compartirles un proceso que en mi familia hemos estado viviendo en los últimos años y que en los últimos meses todo de alguna manera pareció como desbordarse, ¿no? Todavía más. Entonces, cuando hablo con mi hermano, generalmente tocamos temas muy sensibles y yo lloro mucho. A mí me pasa que yo pues, tengo de alguna manera me permito el llanto cuando me conmuevo, me permito el llanto cuando algo me duele, cuando algo me alegra. Si necesito llorar, lo hago. Y era curioso porque cuando hablaba con mi hermano y de pronto me venía el llanto, él inmediatamente se angustiaba y empezaba a decirme, tranquila Dani, todo está bien, tranquila Dani, no te pongas así. Y en algún momento, en estos días de conversación, yo en algún punto le dije, voy a llorar, pero tranquilo, voy a llorar, pero está bien que llore. No se preocupen, que a mí no me molesta el llanto. Por supuesto que la incomodidad y la molestia era de ellos, pero no molestia de que le molestara mi llanto, sino que la incomodidad que le generara, que generaba mi llanto era una cosa muy de ellos, ¿no? En este caso de mi hermano. Pero poco a poco, porque les digo que hablamos mucho y que lloré varias veces, fue él como entendiéndolo, creo yo. Espero que escuche este capítulo y en algún momento lo conversemos. Creo que llegó un momento en el que él entendió y se adaptó y validó que mi llanto no tenía una connotación negativa, ¿no? Entonces cuando yo lloraba, de alguna forma, como que cada vez lo aceptaba más y mejor. Al menos eso fue lo que yo sentí. Por lo menos ya no me decía, no, Dani, no te pongas así. Como que lo tomó desde un lugar distinto. Entonces, del dolor hablamos poco y los momentos y las sensibilidades no es de lo que más conversamos. Sabemos además que las mujeres tenemos una tendencia a buscar información, a hacer procesos de tomas de conciencia
pero siempre con una mirada muy crítica. Esto es un poco una generalidad, ¿no? Y los hombres, por su parte, lo masculino, más que los hombres, de alguna forma tienen más resistencia a esa exploración, a esa observación de sí mismos y de su estructura emocional. Entonces, con más razón, mis queridos, compartan este contenido, conviértanse, otra vez les digo, en embajadores de información de calidad de este estilo. Aprovecho además de recordarles que en la caja de descripción de este audio, o sea que lo estén escuchando en Spotify o en YouTube, tienen la información para ponerse en contacto conmigo en caso de que quieran hacer trabajo de duelo. La terapia y mis consultas están abiertas para ustedes. Ahí hay un enlace para que puedan ver toda la información y luego agendar un espacio para conversar conmigo antes de tomar cualquier decisión de comenzar a hacer terapia. Y recuerden además que pueden unirse a mi comunidad por solo $15 al mes y hacer trabajo de duelo. Quiero además recordarles que el último contenido que subí, hoy yo estoy grabando esto el viernes 12 de julio, y el contenido que se publicó ayer 11 fue un taller para acompañarlos en la toma de la decisión de qué hacer con las pertenencias de la persona que falleció. Esta suscripción les permite hacer trabajo de duelo. Van a encontrar talleres, ejercicios, material descargable que les va a permitir transitar su proceso de duelo desde un lugar distinto, acompañados para empezar. Y la gente que se suma crea un sentido de comunidad. Entonces, creo que es un espacio que tiene mucho que aportarles en la vida y en el camino de duelo de cada uno de ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al primer escenario del que quiero hablar, y es cuando vivimos una pérdida o la partida física o el fallecimiento de una persona querida por suicidio. Este es un tema muy duro, fíjense que entro pisando fuerte con un tema que yo sé que es complicado. Y quiero además recordarles, les voy a dejar linkeado en la descripción de este video que yo tengo un contenido específico en el que hablo de suicidio. Hace un tiempo di una entrevista también hablando del mismo tema. Entonces, para ahondar en este tema, vayan a los enlaces que les voy a estar compartiendo para que puedan ver toda la información. Ahora, en definitiva, este tipo de pérdidas dadas o ocasionadas, estos fallecimientos por suicidio, tienen detrás de sí como un sesgo de vergüenza, de miedo a hablar del tema, de pensar que pueden de pronto culpar a la misma persona que se quitó la vida. Y de alguna forma es un proceso incluso a veces tan doloroso que no somos capaces ni siquiera de verbalizarlo. Y a veces ocultamos que esa fue la razón de la partida. Otras veces ni siquiera queremos hablar del tema. Hay momentos donde incluso queremos ni siquiera hablar de esa persona, no queremos volver a hablar de esa persona porque sentimos eso, muchas veces una sensación de vergüenza, de un dolor que no somos capaces de sostener, de miedo al juicio, de temor a las preguntas imprudentes, que acá va un detalle importante a la gente en general, sea que estés viviendo un proceso de duelo o no, esas preguntas de ¿y cómo fue que pasó? Y no lo viste venir, y no, esta persona no te dio señales. Ese tipo de preguntas son completamente imprudentes, y debemos procurar y hacer todo un ejercicio de autoobservación para no caer en este tipo de preguntas y dudas que finalmente solamente satisfacen nuestra propia curiosidad, pero que de ninguna manera tiene un impacto positivo en la persona que está viviendo la pérdida. Pero definitivamente este es uno de los casos en los que lo ocultamos. Y algo que creo que es importante, además de que vayan a escuchar todo el contenido que tengo relacionado al tema del suicidio, es entender que tu dolor es perfectamente válido, y es importante que si te está costando hablar del tema, que si te duele profundamente, que si incluso prefieres el que la gente no sepa lo que estás viviendo, es momento de buscar ayuda profesional para tener las herramientas necesarias para lidiar con todo lo que estás sintiendo. No te mereces evadir el dolor de esta pérdida. Por el contrario, necesitas tener y hacerte de todo aquello que te permita y te ayude a avanzar en el proceso. El siguiente situación, digamos, la siguiente situación de la que quiero hablar es de la separación de pareja.
Muchas veces ocultamos o bien el hecho en sí, la separación o las razones de la separación, o evitamos contar lo que nos está doliendo de la otra persona. A veces incluso queremos proteger a la pareja o a la expareja y por tanto no contamos los elementos completos de nuestra o la razón de nuestra separación. A veces hay vergüenza de admitir que esta persona me fue infiel o que yo le fui infiel y por eso se dio la separación. Y esta es una decisión perfectamente válida, como les digo al principio, en la medida en la que no tengas tú que sacrificarte de alguna forma con tal de que la gente no sepa, por vergüenza. Muchas veces cuando tenemos algún tipo de sensación de pena, de no quiero que la gente se entere, ahí está, justamente esa es la razón por la que necesitamos hacer terapia y buscar ayuda, porque las circunstancias de nuestra vida no deben avergonzarnos y si es lo que estamos sintiendo, es perfectamente válido que lo reconozcamos para poder trabajarlo, no para quedarnos ahí. Y de vuelta, algo que también muchas veces hace que de pronto preferimos no contar nada, no recibir la contención de nuestro entorno por las preguntas, por la indiscreción de qué fue lo que pasó y tú no te diste cuenta y desde hace cuánto tiempo pasó esto. Así que vuelvo a decir lo mismo que en el caso de los fallecimientos por suicidio. No hagamos preguntas para satisfacer nuestra curiosidad. No, lo importante ahora no es que tú sepas lo que pasó. De pronto, si estás con alguien que está viviendo esta pérdida, no te ocupes de enterarte, ocúpate de estar para la otra persona. Luego, el ocultar una enfermedad. Este es otro tema que además tiene otras capas, digamos, de dificultad, porque ocultar una enfermedad a veces tiene diferentes razones. Una de ellas es proteger a nuestro entorno, es que la gente no sepa, que la gente no se entere para que no sufra. Y yo creo que aunque esta es una decisión que no puede ser vista como buena ni como mala, porque habría que entender los elementos que acompañan a esta decisión, cuáles son de alguna manera las capas que tiene, ¿no? Está el de alguna manera mantener esto oculto. Pero date cuenta de que de pronto estás privando a la gente que te quiere de vivir contigo, de ayudarte, de apoyarte, de vivir este proceso, de estar a tu servicio. Y algo que también es importante y una de las razones por las que a veces ocultamos este tipo de situaciones es por no querer la lástima de la gente. Y aquí otra vez, este llamado es para el entorno. Una persona que tiene una enfermedad que es grave no necesita tu lástima, necesita tu apoyo, si es que, sabes, cuando tienes una relación cercana. De lo contrario, de pronto no tienes que hacer mucho más, pero es importante el evitar esta especie de condolencia anticipada, como, ay, no puede ser, ay, qué horror, esto es lo que te, saben, porque eso finalmente hace genera un efecto completamente contrario al que de pronto estamos esperando. Una cosa es demostrar empatía, que de alguna manera me afecta, que lamento lo que tú estés viviendo, y otra cosa completamente distinta es demostrarte lástima por lo que estás pasando. Una persona con una condición médica no necesita tu lástima. Eso es lo último que puede ayudarle de alguna manera. Y algo que también es importante con respecto al tema de ocultar enfermedades es que a veces una de las razones por la que lo hacemos es porque, como les decía al principio, queremos como lucharle a nosotros solos, evitarle el sufrimiento a nuestra gente. Y ahí es importante entender de dónde viene esto. ¿Por qué intentas en un momento en el que eres tú la persona frágil, la persona que está teniendo una condición y que podría esperar contención de su entorno? ¿Por qué necesitamos seguir estando fuertes y mantenernos intactos cuando hay una situación que realmente es compleja? Ahí esta pregunta puede ayudarte a la reflexión. ¿Para qué quieres continuar manteniéndote firme, fuerte, cuando de pronto lo que podrías estar necesitando es la contención, la compañía, el cuidado de la gente que te quiere? Eso también es importante. Am, Otra cosa por la que a veces evitamos contar este tipo de cosas es por la opinión no solicitada.
Muchas veces empieza la gente a decirnos, ah, lo mejor que puedes hacer para esto es tal cosa, tienes que ir a tal médico, tienes que tomarte tal medicina, no tomes sol, de pronto el otro te dice que tomes sol, uno te dice que comas auyama y el otro te dice que no. Entonces, cuidado ahí, porque puedes también filtrar y de manera asertiva mencionar un poco lo que necesitas en ese momento. De pronto establecer las reglas claras. Te agradezco muchísimo la ayuda que me quieres dar, pero en este minuto ya yo tengo cubierto todo el tema de la dieta que estoy teniendo, por ejemplo. O wow, qué chévere, gracias por ese dato. Voy a buscar información, aunque eso ya lo tengo cubierto con esta y otra medida que estoy tomando. ¿Saben? Yo también entiendo que cuando estamos en un proceso como este, donde nos sentimos mal, donde tenemos miedo por nuestro, por el futuro que tenemos, por la enfermedad que estamos padeciendo, entiendo que tener tacto y de alguna manera ser a decir las cosas de la manera correcta, ser asertivo, es muy cuesta arriba. Y yo entiendo que de pronto tus esfuerzos estén puestos en otro lugar, que no esté en complacer la opinión o el que dirán del entorno. Por eso es importante que establezcas un círculo cercano y de confianza. No necesitas contarlo y ventilarlo a todo el mundo lo que estás viviendo, pero sí seleccionar de una manera súper precisa quiénes son las personas a quienes necesitas a tu lado. De pronto una persona que tenga la entereza para poder escuchar tus temores sin juzgarte, una persona que te permita y que tú sepas que puedes sostener tu llanto, otra persona que tenga esta capacidad resolutiva, que si tienes que ir de pronto a un hospital, sea la persona que está, que tiene la capacidad de bajar a hablar con administración, pero de ir a la enfermería a pedir un analgésico, de ayudarte a levantarte y acompañarte al baño. Saben, hay personas que tienen esta capacidad como de ser unos asistentes en este tipo de situaciones. Entonces recurre a esa persona para que te acompañe. Si hay alguien que tenga conocimientos médicos, a quien tú quieras que esté presente cuando tu médico esté dándote información, esa es otra persona clave. Si eres una persona de fe, si profesas alguna religión o eres creyente y hay alguien que esté en tu vida, en tu mundo espiritual y que tú quieras reforzar ese aspecto de tu vida, entonces esta es otra persona, una pieza clave que esté contigo para pues para entrar en esta filosofía, en un poco el acompañamiento espiritual, ¿no? Eso también es importante, eso puede también sumar. Entonces, no se trata de el todo o el nada, o no se lo digo a nadie, o se lo digo a todo el mundo. Puedo ser selectiva o selectivo en a quién se lo cuento, en qué tanta información revelo de lo que estoy viviendo. Eso también es importante. Aquí hay algo que muchas veces hacemos, sobre todo cuando tenemos papás adultos mayores o hijos pequeños, y creemos que una manera de protegerlos es no contarle la verdad. Y generalmente ellos lo saben. Generalmente ellos son capaces de incluso intuir la gravedad de un asunto médico, aunque estemos intentando no decirlo. Y yo creo que es importante, como les decía al principio, tómense un tiempo para reflexionar si con esta decisión de no decir lo que están pasando, no hablar de su enfermedad, no le están quitando también al entorno la posibilidad de acompañarlos, de cuidarlos, de preocuparse, de que les duela el proceso que están viviendo, no adrede, no con la intención de lastimarlos, sino ellos forman parte de tu vida y por tanto podrían querer estar para ti y contigo, y es algo que a ellos les puede generar paz en caso de que el desenlace sea cualquiera que sea. Aún así, independientemente de cuál sea el desenlace final de una enfermedad, la sensación de haber estado con alguien que estaba en una situación de salud comprometida, digamos, con su salud comprometida, es fundamental también para nosotros, esa sensación de satisfacción de que te pude acompañar. Entonces observa y analiza un poco más si realmente es válido que le quites esta oportunidad a la gente que te quiere. Luego, la pérdida gestacional, cuando tenemos una pérdida mientras estamos en el proceso mientras estamos durante un embarazo, es una situación muy compleja y profundamente dolorosa porque es muy confusa. Es un amor absoluto y rotundo, pero por un ser que todavía de pronto no había llegado a este plano físico. Y hay gente que no lo entiende y vuelvo otra vez con el entorno, de pronto personas que te dicen, ah, bueno, pero tú eres joven, ya vendrán más,
o bueno, pero ahora es que tienes vida para seguir buscando a otro niño, o bueno, lo bueno es que fue, no sé, es que hay un millón de frases súper imprudentes que podemos escuchar y que tienen la intención al final, aunque no tienen esa intención, pero generan un resultado de desconocer la emocionalidad de quien está viviendo esta pérdida. Y yo también entiendo que por eso muchas veces no lo decimos. Y muchas veces cuando ocultamos esta situación, nadie se entera y por tanto nadie nos da el espacio para vivir nuestro duelo. Y eso también es profundamente doloroso porque de alguna manera, el que el entorno lo sepa, de alguna forma y en algunos casos te va a permitir que puedas vivir tu dolor. Pero imagínate en una, no sé, que no se lo dices a nadie en tu familia y de pronto tú estás triste y te ven llorando y nadie lo entiende y bueno, pero ¿por qué tienes esa cara? Y comienzan a salir como otros conflictos familiares que existen y nadie tiene o se toma o te permite tomarte el espacio para sentirte mal porque nadie sabe lo que estás pasando. Entonces, acá creo que es importante volver a hacer la pregunta de todos los ejemplos, o sea, de todos los casos de los que he hablado hasta ahora, y es esta decisión de ocultar tu pérdida. ¿Te está costando más de lo que estás ganando al hacerlo? Si la respuesta es que sí, que es lo que estás perdiendo y lo que te está costando es mayor que lo que estás ganando, es momento de replantearlo. Aquí, otra vez, un elemento que puede ayudarte es buscar ayuda profesional, porque si de pronto tu entorno no entiende tu dolor, porque lo invalida, porque no entiende por qué tanto, pero por qué te pones así, pero si ya vendrán otros, si eso es un poco lo que tienes a tu alrededor, entonces es momento, sin lugar a dudas, de buscar un espacio donde tu emocionalidad sea validada y donde seas acompañada y acompañado, en caso de que esté hablando con un padre, eh, estén acompañados en el proceso de sanación de este dolor, porque es una pérdida y es un proceso de duelo. Y por último, que puede ser de los más controversiales, la pérdida de una relación que era extramatrimonial, cuando de alguna manera hemos entrado en una relación extramatrimonial y la persona fallece, pareciera que claramente no eres parte, digamos, del círculo oficial y eso hace que el proceso se viva con mucho dolor porque además no tienes el reconocimiento del entorno, porque además pareciera que es vergonzoso que tú siquiera te sientas mal porque tú eras la persona, la tercera persona en esa relación. Y eso requiere trabajo y ayuda, porque aquí es muy probable que comiences a sentir diferentes pérdidas a la vez, diferentes dolores que vengan de la misma situación. Y además, por supuesto, lo ocultamos, ¿no? Eventualmente tendremos a alguien a quien podremos recurrir y eso es importante, tener así sea un buen par de amigos para poder de alguna manera tener la validación de que tu dolor sí es legítimo, porque sí lo es. Independientemente de las circunstancias, de las razones por la que se dio esta relación fuera del matrimonio o de la relación de pareja formal y estable, ahí hay un vínculo emocional. Y si tú haces parte de ese vínculo, si tú estás relacionada emocionalmente, tu dolor es perfectamente legítimo. Eso no significa que vayas a lograr tener el reconocimiento de la estructura oficial, ¿no? De la familia de la persona con la que estabas, pero sí es cierto que tu dolor es perfectamente legítimo y que tú mereces legitimarlo, lo que significa que tú puedes y mereces buscar la ayuda necesaria para poder transitar tu dolor. Y además detrás de esto pueden haber un montón de sesgos moralistas y no sé, esto, bueno, tú no tienes derecho a sentirte mal, o esto pasó porque es que tú estabas en esta relación que no correspondía. Hay mucho juicio y mucha condena de eso, ¿no? Desde el juicio de valor, desde esta superioridad moral que a veces encontramos en el entorno, y eso es importante trabajarlo, porque hace mella, aunque queramos ser fuertes y pensar que eso no me está afectando, sí que lo hace. Entonces, mis queridos, voy a hacer un repaso por los casos que planteé ahora. Una pérdida o el fallecimiento de un familiar por suicidio, una separación de pareja, el diagnóstico de una enfermedad, una pérdida gestacional o una pérdida de una relación extramatrimonial.
Todas estas situaciones traen consigo mucha vergüenza y por diferentes razones que toqué a lo largo del capítulo de hoy, que les di algunos matices, y si dejé algo por fuera, siente y permítete validarlo. Tu dolor es perfectamente válido, tu sentir es perfectamente válido y legítimo, y eres tú la persona que puede hacer valer esa legitimidad. No necesitas la aprobación externa, no necesitas que el entorno te entienda, te respete o te acepte. Este trabajo es absolutamente tuyo y la decisión de ocultar esta pérdida también es tuya, pero saca tu cuenta. Y observa si estás perdiendo más de lo que podrías ganar al abrirte. Ya te decía yo que no tienes que ventilarlo a los cuatro vientos y convertir tu dolor en una noticia de carácter nacional. Puedes simplemente elegir a las personas ideales para acompañarte en el proceso, y muchas veces esa ayuda viene de un profesional externo a tu entorno. A veces también la vida tiene esta magia preciosa, el universo, Dios, la energía universal, tiene esta magia muchas veces de poner frente a nosotros a personas que de pronto no teníamos ni idea que podían aparecer a ayudarnos en estos procesos, y ahí están, eventualmente aparecen. Solamente necesitamos estar dispuestos a recibir la ayuda y tener los ojitos abiertos para darnos cuenta de que están ahí. Mis queridos, les mando un abrazo gigante. Si llegaron hasta acá, los invito a suscribirse, sea por Spotify o por YouTube que estén escuchando esto. Recuerden que subo contenido en mis redes prácticamente a diario, eh, a través del canal de YouTube. Los días miércoles tengo una cápsula adicional. Los capítulos del podcast se publican los días domingos. Y recuerden que pueden hacer parte de mi comunidad por solo $15 al mes. En la cajita de descripciones les dejo todo. Les mando un abrazo gigante. Si quieren hacer trabajo de duelo, también tienen el enlace para ponerse en contacto conmigo y que tengamos un espacio de 20 minutos para conversar. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.